Mi nombre es María Eugenia Galindo Mimendi. Soy alumna del diplomado Abordaje Integral para el manejo del paciente con infección por VIH y les hablaré sobre infección por virus de hepatitis B. Primero haré mención de algunas características del virus. Es un hepatnavirus, tiene un genoma de DNA. Su tamaño aproximadamente es de 42 nanómetros. Está formado por una cápside, una cápsula, por un núcleo, por un aparato de replicación, su ADN, y bueno, cada una de estas partes nos van a dar un antígeno, que son como el antígeno de superficie de la cápside, el antígeno core o el antígeno del núcleo y el antígeno E o antígeno precore. Como tal, el virus de la hepatitis B puede originarnos dos tipos de infecciones, una infección aguda o una infección crónica. Más adelante me detendré un poquito más a hablar de ellas. Otro punto importante, que este tipo de hepatitis entra dentro de las hepatitis virales y tenemos algunos diagnósticos diferenciales como virus que tienen como tal órgano blanco el hígado, como la hepatitis A, la hepatitis C, la hepatitis D, pero también tenemos algunos otros virus que durante como consecuencia de su diseminación pueden llegar a causar una hepatitis, como el virus del dengue, fiebre amarilla, Epstein-Barr, citomegalovirus. Bueno, mecanismos de transmisión de la hepatitis. Uno de los mecanismos de transmisión es sexual. Prácticamente el riesgo en personas que no tienen vacunación, antecedentes de vacunación, personas que tienen múltiples parejas, hombres que tienen sexo con hombres. Otro de los mecanismos de transmisión es una inoculación percutánea. Aquí la ruta más importante es el compartir jeringas o agujas en personas que se inyectan drogas, compartir máquinas de afectar o cepillos de dientes, las prácticas de acupuntura, tatuajes, son otro factor de riesgo. Y bueno, tenemos también algunos otros mecanismos de transmisión, como son transfusiones sanguíneas, en el cual pues por los exámenes que conforman ahora de rutina del donante, pues ha bajado la incidencia. Tenemos la transmisión perinatal. En esta pues es relevante mencionar que es donde hay mayor riesgo de cronicidad de la infección, hasta el 90% en ese tipo de transmisión. Prácticamente también tenemos la transmisión horizontal, que incluye la transmisión doméstica, intrafamiliar, las infecciones nosocomiales, que son originadas por accidentes a través de punzocortantes, que pueden implicar desde paciente a paciente, paciente con profesional de la salud y viceversa. Otro de las formas de transmisión es a través de trasplantes de órganos. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre las fases de la infección. Una de las fases, que es la inmunotolerancia, que prácticamente esta fase se caracteriza por una mínima actividad histológica hepática, que prácticamente podemos encontrar replicación del ADN viral. Vamos a encontrar la alaninoaminotransferasa dentro de valores normales o levemente incrementada. El antígeno E para el virus de hepatitis B va a estar positivo y bueno, podemos encontrar después de esta fase una fase de inmunoeliminación. Durante esta fase se caracteriza por intentos del sistema inmunológico de eliminar el hepatocito que ya está infectado. Y aquí en esta fase vamos a ver un incremento de la alaninoaminotransferasa y vamos a encontrar también durante esta fase la seroconversión. Durante esta seroconversión que existe del antígeno E al anticuerpo E, nos lleva a una disminución del ADN viral. Y al haber esta disminución del ADN viral, empieza a disminuir el daño hepático y la disminución de la alaninoaminotransferasa. En esta etapa donde encontramos el antígeno E del virus de la hepatitis B y niveles normales de la alaninoaminotransferasa,
y replicación viral mínima o prácticamente nula, estamos hablando de un portador inactivo. Este portador inactivo pudiera llegar a tener una reactivación si llega a pasar por alguna etapa de inmunocompromiso. También podemos encontrar podemos encontrar niveles positivos, los anticuerpos E, y replicación viral o sea, incremento del ADN viral cuando se seleccionan cepas mutantes y que no hacen evidente y no permiten tener positivo el antígeno E. Más adelante les explicaré un poco sobre estas fases. Y aquí este es otro ejemplo de la evolución serológica de la hepatitis B, que como podemos observar durante la etapa aguda, desde los primeros semanas de la infección, empieza a haber un antígeno de superficie positivo, encontramos antígenos E o antígeno precor, y posteriormente este antígeno de superficie, a partir del cuarto mes, empieza a tener una disminución y hacer una seroconversión a anticuerpos de superficie. Durante la fase aguda vamos a encontrar anticuerpos core, estos anticuerpos específicamente IgM, que nos van a estar hablando de la fase aguda. ¿Qué es lo que pasa aquí en la fase crónica? Bueno, en la fase crónica vamos a ver que este antígeno de superficie del virus de la hepatitis B va a perdurar por más de 6 meses, lo que nos va a estar haciendo pensar en una cronicidad de la infección. Y podemos encontrar también una disminución de los anticuerpos IgM del antígeno core, y con ello podemos estar pensando en que está evolucionando a una hepatitis crónica. ¿Qué características vamos a encontrar en la hepatitis aguda? Bueno, aproximadamente el periodo de incubación es de 1 a 4 meses. Antes de este periodo puede haber una fase prodrómica que se caracteriza por fiebre, por erupciones cutáneas, artralgias. Posteriormente podemos encontrar en lo que es la fase aguda elevación de las transaminasas, y el 30% de estos pacientes pueden llegar a desarrollar una hepatitis ictérica, pero prácticamente el 70% o más de estos pacientes hacen una etapa subclínica. Durante el 30% de la etapa de la hepatitis ictérica se observan molestias en hipocondrio, náuseas, ictericias, síntomas inespecíficos como lo es fatiga. Aquí, de la etapa aguda, la probabilidad para una hepatitis fulminante es menor del 1%. Algunas de las características que tenemos que hacer mención durante esta etapa, que la elevación de la alaninoaminotransferasa por más de 6 meses, es importante saber que nos está indicando una progresión de una hepatitis a una hepatitis crónica. Y como ya les había comentado, la tasa de progresión de aguda a crónica está determinada principalmente por la edad, ¿no? Entonces les comentaba que la edad de la transmisión, mientras más pequeños, la posibilidad de cronicidad es mayor, como en la transmisión perinatal hasta del 90%. En los adultos, el porcentaje de progresión es del 5%, ¿no? En pacientes positivos con anticuerpos de superficie y con anticuerpos del antígeno core, el ADN del virus puede persistir durante toda la vida, pero es un ADN circulante convalentemente cerrado, y entonces es una infección latente que mantiene la respuesta de las células T que permite el control viral. Claro que pudiera haber una activación, una reactivación prácticamente en pacientes que llegan a presentar algún inmunocompromiso. El tratamiento antiviral en la fase aguda realmente no está indicado, solamente en algunos pacientes específicos, como en pacientes con un curso grave que hagan una hepatitis fulminante, en pacientes coinfectados con algunos otros virus de hepatitis, es prácticamente en los que se indica. Algunas características de la hepatitis crónica,
clínicamente, en su mayoría, pues son asintomáticos, y presentan algunos síntomas inespecíficos como la fatiga y síntomas, cuando llegan a presentar síntomas, son presentes en relación a la enfermedad hepática avanzada, ¿no? Una enfermedad hepática crónica o una cirrosis descompensada, ¿no? Todas las características de megalia, el angioma de araña, captud de medusa, eritema palmar, atrofia testicular, ginecomastia, y bueno, las características o los signos y síntomas que presenta un paciente con una cirrosis descompensada, pues todos los datos de la hipertensión portal que conlleva, ¿no? Aquí puntos importantes durante la hepatitis crónica, pues las pruebas de laboratorio muestran una elevación leve a moderada de transaminasas en suero, en todos los casos, mientras que las transaminasas normales, esto rara vez ocurre en las hepatitis crónicas. Las concentraciones de las alfa-fetoproteínas se correlacionan con la actividad de la enfermedad. Tenemos que el curso natural de una infección crónica de una hepatitis B está determinado por la interacción que existe, como ya se los comentaba, con la replicación viral y la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Los resultados de las infecciones de la hepatitis crónica dependen de la gravedad de la enfermedad hepática en el momento en que se detecte la replicación, en que se detiene la replicación viral. Aquí prácticamente la fibrosis que ya existe, una vez que se controla la replicación viral, tiene puede llegar a tener regresión, ¿no? Una vez al tener el control virológico. Y bueno, estos patrones típicos de la hepatitis B crónica que ya les he venido comentando, ¿no? Una infección con una variante de un virus salvaje, donde aquí sí vamos a encontrar la presencia del antígeno del virus de la hepatitis B que va a estar positivo. Vamos a encontrar en las infecciones crónicas por un virus salvaje, pues niveles altos de alaninoaminotransferasa, una enfermedad hepática activa. Y bueno, existe un estado de necrosis inflamatoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de infecciones con un mutante precor, que es aquí donde les comentaba que el antígeno E es negativo, pero sí llegamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno E, y principalmente va a haber una replicación del ADN y una elevación de alaninoaminotransferasa, ¿no? Y bueno, también tenemos el otro de baja replicación o nula, que vamos a tener niveles de alaninoaminotransferasa normales, un antígeno negativo, un anticuerpo B presente y un ADN negativo o muy bajo. Este es un poco sobre lo que les comentaba. El diagnóstico, pues hay primero que determinar la fase de la infección, una historia clínica completa, los factores de riesgo que están asociados, y la edad, mayor de 40 años, sexo masculino, el alcoholismo, algunas comorbilidades, hacer una buena historia clínica para determinar en qué etapa está la infección. Y bueno, ¿cuándo vamos a indicar el tratamiento? ¿No? Prácticamente la indicación del tratamiento va a ser en los pacientes con una hepatitis B crónica definida, donde tenga un DNA o bueno, una carga viral por arriba de 2000 copias. Vamos a tener transaminasas elevadas, transaminasas elevadas, vamos a tener presencia de necroinflamación. En estos pacientes está indicado el tratamiento. En pacientes con cirrosis compensada, en cualquier nivel, niveles de ADN detectables independientemente de los niveles de las transaminasas, pacientes con ADN viral que estén por arriba, con cargas virales muy altas, en ellos también está indicado. Pacientes con una infección crónica, prácticamente que veamos un daño, prácticamente aunque tengan las transaminasas normales, pero si ya vemos con niveles altos del virus, pues está indicado si son mayores de 30 años, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que van a estar indicados? Pues el pegiterferón, el etacavir, tenofovir. Prácticamente es importante comentar que tenemos que tener el monitoreo ante cualquiera de estas terapias antivirales, como es, por ejemplo, en el interferón,
pues el conteo sanguíneo completo, en Tecavir, vigilar la acidosis láctica, en el tenofovir, tener la tasa de filtrado glomerular,